Queridos hermanos, buen día. Pues sean bienvenidos a este su rincón del diácono en este día 1 de agosto, en la cual celebramos la memoria litúrgica de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Y antes de iniciar, pues le damos gracias a Dios por el mes de julio que vivimos ayer. Ayer ya le dimos gracias, hoy de nuevo, y por lo que nos dio y por lo que no nos dio. Y sobre todo le damos gracias también porque hoy, de mes, abrimos los ojos y estamos vivos. Le damos gracias por este mes que nos está regalando, por este día con el que lo iniciamos y le pedimos perdón por las fallas que tuvimos el mes de agosto, del mes de julio y le pedimos que sea su Santo Espíritu que nos ilumine y nos encamine en este nuevo mes. Le damos gracias al Señor por su paciencia con nosotros, como vamos a verlo en el Evangelio del día de hoy. Pero empecemos. La primera lectura es de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. ¿Han oído ustedes esa hermosa canción de El barro en manos del alfarero? Pues está tomado de este pasaje, mis hermanos. Aquí nos dice lo que nos ayuda a meditar esta lectura. Yo creo que el primer punto es que somos seres en proceso. Desde que nacemos, nacemos con unas semillitas. Mamá pone una semilla, papá pone otra semilla, se unen y empieza a desarrollarse. Es un proceso que sigue durante alrededor de 9 meses hasta el momento de nacer. Pero ahí no se acaba el proceso. Seguimos creciendo, seguimos madurando física y emocionalmente y espiritualmente. Y somos un proceso que no se va a terminar hasta que estemos en el reino de los cielos o en un lugar donde no queremos estar. Que ojalá que ni ustedes ni yo estemos ahí. Estamos en este proceso y tenemos que saber que el que nos forma es el Señor. Más que en el ejemplo que les da muy hermoso aquí, le dice el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y va al lugar donde el alfarero está trabajando, que es en su taller. ¿Cuál es el taller donde el alfarero que es Dios trabaja? La vida. En tu casa, en mi corazón. Ahí es donde Él trabaja. Y dice Jeremías que encontró al alfarero trabajando en su torno. Y veía que cuando una vasija se estropeaba, volvía a hacer otra, pero con el mismo barro. Con el mismo barro la retorcía, la deshacía y volvía a ir a dándole forma. O sea, las imperfecciones se las iba corrigiendo, pero con el mismo barro. No decía a la basura, este barro ya no sirve, voy a traer uno nuevo. Con el mismo barro iba perfeccionando esa vasija. Dice, como mejor le parecía. Y luego le dice muy hermosamente el Señor a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Y eso es lo que te dice a ti hoy, mi hermano, y a mí. ¿Acaso no puedo yo hacer contigo lo mismo que hace el alfarero? ¿Acaso no puedo yo ir modelando, quitando tus imperfecciones con este mismo barro que eres? Ahí está la esencia de todo. Dice, con este barro en las manos del alfarero, así ustedes están en mis manos, dice el Señor. Pero la diferencia es que la vasija de barro no tiene iniciativa, no tiene respuesta, se deja modelar por el alfarero. En cambio, nosotros sí tenemos esa libertad. Eres tú quien debes de dejarte. Dios está trabajando en nosotros todos los días y a veces permite que sucedan situaciones duras porque eso es lo que también permite nuestra maduración y nuestro crecimiento. No más que nosotros, el punto número 3 es que tenemos que ser dóciles. Tenemos que ser dóciles como la vasija de barro, que no pone ninguna resistencia y deja que el Señor la vaya moldeando como Él, como Él dice aquí, como mejor le parezca. El Señor no puede hacer en nosotros nada, modelarnos como un barro malo o maltratarnos nomás por gusto. El Señor permite. Es como la contraparte es del alfarero también es el escultor, que a lo mejor refleja más gráficamente cómo la piedra no tiene ninguna forma más que cuadrada o rectangular. Pero cada golpe que le da con el cincel y el martillo el escultor, va quitando impurezas, va quitando partes sobrantes y al final queda una hermosa escultura. El Señor está trabajando con nosotros día a día. Por eso en el pasaje del Evangelio de hoy, Mateo 13, 47 al 53, es una continuidad. En días pasados veíamos cómo el Señor cuenta la parábola del trigo y la cizaña, cómo
el Señor siembra buena semilla, pero el enemigo, el diablo, siembra mala semilla. Y cuando le dicen, ¿quieres que la cortemos? Dice, no, déjenla, porque corremos el riesgo de quitar el trigo también con la cizaña. Cuando ya crezcan y se vea más la diferencia entre ambos, cuando llegue el final de la siega, ahí los segadores van a separar y a la cizaña las harán al fuego y el trigo al granero. Pues hoy también nos dice que se parece a una red de lo que en que los pescadores echan al mar. El reino de los cielos se parece a una red. Recoge toda clase de peces, buenos y malos. Dice, cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. A los buenos los ponen en canastos, a los malos los tiran. Y dice, lo mismo sucederá al final de los tiempos. O sea, tanto la parábola del trigo y la cizaña como esta nos hablan de del fin del mundo. Nos hablan de que esta vida es pasajera y que en este mundo conviven el bien y el mal y al final es cuando va a ser separado para ir. Fíjense, una diferencia entre la parábola del trigo y la cizaña y lo que dice esta parábola. Dice, lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Fíjate cómo el Señor, en su inmensa sabiduría, cuando cuenta la parábola del trigo y la cizaña, la termina diferente a como la está terminando hoy. Porque en la del trigo y la cizaña dice al final, dice, dice entonces, dice el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Dice entonces, eh, dice allí, dice, a todos los malvados los arrojarán en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Y luego dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. O sea, nos dice las dos posibilidades donde va a terminar nuestra vida eterna. Pero dar el realce al final a los buenos. Los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. En cambio ahora dice separar a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Pues ahora nos recuerda con mucha fuerza dónde podemos llegar. Porque al final de cuentas, en el mundo existe el trigo y la cizaña. En el red existían los peces buenos y los malos. Al final, ¿de qué dependía la separación? De lo que realmente hay en nuestro corazón. Él, cuenta que el padre que le explicaba al niño la presencia del mal en el mundo y le decía, es que en el corazón del hombre hay dos lobos que están luchando uno contra el otro y el lobo bueno nos lleva a hacer el bueno y el lobo malo nos lleva a hacer el mal. Y le dice el niño, ¿y cuál lobo es el que va a triunfar? Y el padre le dice, el que tú alimentes. Porque nosotros podemos ver que en el mundo existe el trigo y la cizaña, en el mundo existen lobos buenos y malos, en el mundo estamos conviviendo todos y al final el Señor nos va a separar. Pero nosotros no depende de lo que suceda en el mundo, pero también dentro de tu corazón, allí el diablo siembra el trigo y la cizaña, y ahí sí depende de ti. Tú depende a qué lobo quieres alimentar. Dice Eric Fromm en uno de sus libros, es un psicoanalista, en un libro que se llama El corazón del hombre, dice que en el corazón del hombre está la semilla del bien y el mal. Y depende cuál semilla es la que tú riegas, será lo que va a nacer de fruto. Fruto bueno o fruto malo. ¿Tú qué fruto quieres ser? ¿Qué lobo quieres que triunfe? Depende de ti. La semilla está en tu corazón, pero tú eres el que la tienes que regar, te la tienes que preparar para que pueda dar fruto. Claro, solos no podemos. Tenemos que ser como la primera lectura, tenemos que ser dóciles como ese barro para permitirle al Señor que nos vaya moldeando, sabiendo que a veces nos va a doler ese modelaje, nos va a doler cómo manipula nuestro barro para ir darle forma, pero al final va a ser una jarra hermosa en la cual podrás llenarse agua con la cual podrás dar de beber a los que están a tu lado. ¿Y cuál es esa agua que tenemos que beber? Es la palabra de Dios y es la comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo son los que van a hacer que nos vayamos configurando con Él y poder dar el fruto que Él espera de nosotros.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, felicidades a todos los que cumplen años en este mes. Los que yo conozco ya los iré mencionando el día de su cumpleaños. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que estén bien.